Vámonos ahora al caso de un movimiento horizontal, pero en el cual la fuerza motriz no va de forma paralela a la superficie, sino que va formando un determinado ángulo, ¿vale? Tenemos nuestro bloque, que sigue teniendo como antes una masa de 3 kilogramos. Aquí vuelvo a dibujar mi fuerza-peso y mi fuerza normal, ¿vale? Y ahora, en lugar de tener una fuerza que vaya aquí, en esta paralela a la superficie de movimiento, voy a suponer que tengo una fuerza motriz que va a formar un determinado ángulo con esa horizontal. Vamos a suponer que ese ángulo es de 30 grados, ¿vale? Al aplicar, si nosotros aplicamos aquí el segundo principio de la dinámica, volvemos a tener que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa? Que toda esta fuerza que nosotros estamos aplicando no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque no toda esa fuerza va a ir en la misma dirección y en el mismo sentido que mi movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que desdoblar esta fuerza en sus componentes X e Y. Esta parte será la componente Y y esta parte de aquí será la componente X de la fuerza. ¿Qué pasa? Pues que ahora, de toda la fuerza que yo estoy aplicando, solo su componente X es la que es efectiva para ese movimiento. ¿Y cómo calculo yo esa componente X de esa fuerza? Mediante trigonometría. Tengo el ángulo alfa, esta parte de aquí sería mi hipotenusa, es decir, el módulo de la fuerza, y esta parte de aquí equivale al coseno de ese ángulo. ¿Por qué? Porque es el cateto contiguo. De forma que mi Fx va a ser igual a el módulo de esa fuerza, el valor de esa fuerza, por el coseno de ese ángulo. ¿Vale? Si tal y como lo hemos hecho antes, suponemos que esa fuerza es de 15 newton, ¿vale? Calculamos ahora nuestra aceleración. Ya tenemos todos los datos para poder calcular nuestra aceleración. La fuerza a favor del movimiento será mi componente X de la fuerza, ¿vale? Esa componente X de la fuerza serán los 15 newton por el coseno del ángulo que forman, que hemos dicho que era 30 grados. Y eso será igual a la masa de ese objeto por su aceleración. ¿Vale? Calculamos el coseno de 30 por 15 y esto da 12,99 newton, que si los dividimos por los 3 kilogramos de masa nos dan el valor de la aceleración. Me dice que este bloque llevará una aceleración de 4,33 metros partidos segundo al cuadrado, ¿vale? Si en lugar de esto, o además de todos estos datos, nos dicen que también tenemos un coeficiente de rozamiento 0,1, ¿qué quiere decir? Que vuelvo a tener una fuerza de rozamiento. Es decir, dibujo mi fuerza de rozamiento e indico que mi fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, ¿vale? Es decir, mi fuerza de rozamiento sería 0,1 por 9,8 metros partido segundo al cuadrado por los 3 kilogramos de masa. Porque como ya hemos dicho, la normal y el peso en este caso son exactamente iguales. ¿Vale? De aquí obtenemos 9,8 por 3 por 0,1, 2,94 newton. ¿Vale? Recalculamos o volvemos a hacer nuestro desarrollo
o nuestra, en este caso, de la segunda ley o del segundo principio de Newton, ¿vale? En este caso la fuerza a favor sería Fx y la fuerza en contra tendríamos que restarla, que sería esa fuerza de rozamiento. Y eso sería igual a la masa por la aceleración. Fx, tal y como hemos hecho antes, pues sería la fuerza por el coseno del ángulo que se forma menos los 2,94 newtons que obteníamos de la fuerza de rozamiento. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Calculamos el coseno de 30, lo multiplicamos por 15 y le restamos 2,94. Obtenemos 10,05 newtons, que dividiéndolo por los 3 kilogramos de masa que hemos dicho que tenía el objeto, nos da una aceleración de 3,35 metros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Como veis, es aplicar un poco de física y de matemáticas todos juntos. Tenemos que tener muy clara la trigonometría. Tenemos que tener muy clara que si esta parte de aquí, si esta parte del vector fuerza es mi hipotenusa, esto corresponderá al seno y esto corresponderá al coseno. Y tenemos que quedarnos con que la sumatoria de fuerza es siempre todas las fuerzas que estén a favor menos todas las fuerzas que estén en contra de ese movimiento.